La guía del Tao para dejar de luchar contra la vida. Existe una profunda y recurrente paradoja que asalta la conciencia de muchos. El esfuerzo inagotable no siempre trae consigo la recompensa esperada. De hecho, notamos con frustración que nuestra obsesión por forzar los resultados solo consigue endurecer la resistencia del entorno. El colmo de esta ironía vital es observar cómo el auténtico goce y las oportunidades genuinas se deslizan a invisibles mientras estamos absortos en la batalla. Durante la mayor parte de nuestra existencia, hemos asimilado la peligrosa creencia de que la excelencia es sinónimo de agotamiento y que la vida no es más que un campo de combate donde la victoria es la única opción aceptable. Pero, ¿y si le propongo una perspectiva totalmente diferente? Un sendero donde los logros emergen con una ligereza inesperada, no por la imposición de una voluntad férrea, sino por la sutil inteligencia de alinearse con el ritmo natural de los acontecimientos. A lo largo de los siguientes minutos de este encuentro, mi propósito es guiarle a través de un proceso para que pueda detener esta autodestructiva guerra contra su propia existencia y, finalmente, iniciar una danza armónica con el universo que le rodea. Usted comprenderá con claridad meridiana por qué esa tenaz resistencia es precisamente la cadena que lo mantiene inmovilizado, cómo alcanzar la máxima eficacia en sus acciones sin la necesidad de tensar cada fibra de su ser, y la clave que la propia naturaleza ha custodiado siempre: la perfección del equilibrio que ya reside en su interior, esperando únicamente su reconocimiento. Esto no es especulación teórica, es la aplicación práctica de una filosofía milenaria. Sea usted íntegramente bienvenido a la sabiduría atemporal del Tao. Contemple la imagen de un poderoso río que se precipita incesantemente en su viaje hacia el vasto e inconmensurable océano. Fluye con vigor, evade peñascos gigantes y se enfrenta a macizos montañosos que bloquean su avance. Pero el detalle verdaderamente revelador es este: el río jamás se involucra en una lucha directa. No se detiene a declarar: este obstáculo es intolerable, debo aniquilarlo. Su estrategia es la adaptación pura. Simplemente bordea, se desliza y se moldea. Busca instintivamente el camino donde encuentra la menor fricción y, de un modo u otro, siempre consuma su destino final. Ahora, traiga esa serenidad natural al crudo contraste de su realidad cotidiana. Cada mañana despierta con el cuerpo y la mente en un estado de rigidez constante, como una cuerda tensada hasta el punto de la ruptura. Su psique se encuentra en modo de alerta máxima, lista para otro enfrentamiento. El trabajo es abordado como un asalto. Sus relaciones personales se han transformado en una serie de disputas permanentes. La búsqueda de la salud se convierte en una nueva guerra que debe ganar. Y lo más desolador, hasta usted mismo se ha convertido en un adversario que debe ser doblegado. Puede discernir la profunda diferencia entre estos dos modos de existencia. El río no opera bajo un estricto diagrama de flujo o un plan maestro inflexible y detallado. No derrocha su energía en cavilaciones como «seguiré esta trayectoria exacta y solo esta». Simplemente responde a la topografía del terreno circundante y, a pesar de esa aparente despreocupación, cumple su propósito esencial, sin la sombra de la ansiedad, sin prisas ni agitación, sin el menor atisbo de desgaste o precipitación. Pero usted ha elegido residir en esta confrontación perpetua durante años. Y la amarga verdad que pocos se atreven a señalar es: este combate interminable no le está generando resultados de superior calidad o mayor plenitud. Está irónicamente fabricando más lucha. Es un ciclo retroalimentado donde su resistencia personal solo alimenta e intensifica una resistencia mayor del entorno. Observe su vida interior en este mismo instante. ¿Cuántas áreas vitales está intentando frenéticamente mantener bajo un control absoluto e inquebrantable? Su desarrollo profesional, sus vínculos afectivos, la estética de su cuerpo, su imagen pública, la opinión ajena, el futuro incierto, el pasado irredimible, e incluso la compleja turbulencia de sus propias emociones. Usted está drenando su caudal de energía más valiosa en disputas contra adversarios que, en un análisis honesto, ni siquiera poseen una existencia tangible.
Son meras narrativas rígidas, son interpretaciones limitantes, son fricciones puramente mentales que usted se ha encargado meticulosamente de tejer y sostener. Mientras se consume en esta guerra intestina, está sacrificando algo de valor incalculable, la capacidad esencial de percibir con total lucidez lo que verdaderamente requiere su acción en el momento presente. Lao Tse, el venerable maestro, lo dejó escrito hace milenios, y su verdad permanece intacta. El que conoce a los demás es inteligente, pero el que se conoce a sí mismo es verdaderamente sabio. El que domina a los demás es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es increíblemente poderoso. Este aforismo, que a primera vista parece una compleja paradoja, es la clara distinción entre aquellos que viven en conflicto constante y los que finalmente acceden a la dulzura del flujo. Piénselo honestamente. En todos aquellos instantes de su vida donde la sincronía fue perfecta, donde sintió que había ingresado en un estado de gracia y facilidad, ¿qué actividad estaba realizando en ese momento? ¿Estaba combatiendo con todas sus fuerzas? Definitivamente no. Estaba íntegramente presente. Estaba respondiendo a la exigencia del momento, en lugar de reaccionar impulsado por sus miedos a un futuro hipotético. Esto es lo que la mayoría de las personas no logran comprender sobre el agotamiento que las devora. Este no surge de la labor concienzuda y enfocada. Nace de un esfuerzo desmedido en contra de su propio ser. Proviene de la descomunal fricción generada entre lo que usted aspira para su vida y la resistencia masiva que interpone en el proceso de alcanzar esa aspiración. Es una sensación comparable a intentar conducir un vehículo a máxima velocidad mientras mantiene el freno de mano firmemente activado. Sí, quizás logre avanzar una distancia, pero el coste en energía y combustible será 10 veces superior al necesario. La lucha incesante, por lo tanto, no es un noble signo de dedicación o compromiso. Es en realidad un indicador dramático de que usted se encuentra en una profunda desalineación con la realidad factual. Es la misma insensatez que remar con vigor extenuante contra una corriente poderosa y confundir persistentemente el agotamiento con un progreso genuino. Y es aquí donde la perspectiva se vuelve fascinante. En el instante preciso en que usted se rinde a la lucha, cuando abdica de la necesidad desesperada de forzar cada resultado a su voluntad, algo radicalmente diferente sucede en su entorno. Usted comienza a identificar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes eran invisibles porque su atención estaba secuestrada por el combate. Descubre un reservorio de energía que no sabía que poseía. Las cosas comienzan a encajarse por sí mismas. Y esto no ocurre porque el universo ha decidido repentinamente favorecerle, sino porque usted ha cesado la construcción de obstáculos innecesarios en su propio camino. Esto es exactamente lo que exploraremos a partir de ahora. No se trata de una capitulación cobarde o una rendición. Es una forma de inteligencia sofisticada aplicada directamente al arte de vivir. Es la enseñanza pura del Tao, traída a su rutina diaria y palpable. Su lucha actual no es su mayor fuerza, es irónicamente su prisión más cruel. Y la buena noticia es que las llaves para su libertad ya están, y siempre estuvieron, en la palma de su mano. Wu Wei. Apenas 2 sencillas palabras, pero un concepto filosófico con la capacidad de redefinir de manera radical la forma en que entendemos la acción misma. Su traducción más literal es no acción o no hacer, y es en este punto donde la mayoría de las interpretaciones fallan. Wu Wei no debe confundirse con la inercia, la pereza o la simple inactividad. Su significado auténtico reside en el arte de ejecutar una acción sin fricción interna alguna. Es aquella acción impecable que emerge de un estado de claridad total y nunca de la precipitación o la ansiedad del miedo. Visualice por un instante a un maestro de artes marciales de inigualable experiencia. En el momento en que ejecuta un golpe o una defensa, no emplea tiempo en el pensamiento o el cálculo. Sus movimientos son instantáneos, de una precisión increíble, y se sienten inevitables, casi automáticos. Cada uno de sus gestos es estrictamente necesario. No existe la más mínima tensión superflua. No hay un solo ápice de esfuerzo desperdiciado. ¿Y cuál es la razón de esta maestría?
porque ha cultivado la habilidad de que la acción brote sin intermediarios mentales. Se manifiesta libre de la intromisión del ego controlador, del miedo paralizante o de la mente que intenta obsesivamente planificar cada detalle. Esto es, en su esencia más pura, el Wu Wei es como el agua que fluye incesantemente, que nunca intenta empujar nada con violencia, pero que sin embargo siempre avanza, rompiendo barreras por persistencia. Es el flexible bambú que se doblega con la furia de la tempestad más violenta, pero que milagrosamente nunca se quiebra. Es ese instante donde el artista o el atleta ingresa en el famoso estado de flujo, donde todo sucede con una naturalidad y perfección asombrosas. Pero aquí reside la auténtica clave, el matiz que casi todos ignoran. Wu Wei no es algo que usted conscientemente hace, es algo que usted, con plena intención, permite que se manifieste. Se define fundamentalmente por la ausencia de interferencias autoimpuestas y no por la presencia de un exceso de acciones forzadas. Rememore aquellas situaciones en su vida donde algo se resolvió de forma maravillosa, sin que usted tuviera que hacer mucha fuerza para que sucediera. Tal vez esa conversación crucial se desenvolvió de manera orgánica. Quizás la solución a un problema complejo apareció repentinamente mientras usted estaba en un momento de pausa, como una ducha relajante. O un proyecto completo se culminó con una ligereza inusual, a pesar de los obstáculos iniciales. En esos momentos precisos, usted estaba operando en el estado de Wu Wei. No estaba forzando los acontecimientos. Estos simplemente se estaban manifestando por sí mismos. Ahora contraste esto con la vivencia de cuando usted intenta presionar o forzar. Cuando intenta, con toda su obstinación y fuerza de voluntad, que algo se materialice exactamente conforme a su rígida planificación mental. Notará de inmediato una tensión física inconfundible, ¿verdad? Percibe cómo su cuerpo se contrae, su mente se estrecha y sus emociones se anudan. Usted se está cerrando obstinadamente alrededor de un resultado único y específico. Esto definitivamente no es Wu Wei. Esto es, simple y llanamente, la lucha. La abrumadora mayoría de las personas vive en una silenciosa contradicción interna. Proclaman su deseo de paz y serenidad, pero actúan de forma constante, impulsados por la ansiedad y el pánico. Aspiran a obtener resultados grandiosos, pero insisten en utilizar métodos que solo generan más tensión y desgaste. Es como si condujeran obsesivamente hacia un destino, ignorando por completo el mapa y la realidad inmediata de la carretera que tienen enfrente. El Wu Wei es la antítesis de esa mentalidad. Es la aceptación profunda de la realidad tal y como se presenta en el ahora. Es el sincero reconocimiento de que ciertas personas jamás serán lo que usted idealiza para ellas y que eso está perfectamente bien. Es la resignación madura de que ciertos ciclos de la vida simplemente no se encuentran bajo su potestad de control y la capacidad de soltar la obsesión por intentar acelerar el tiempo. Es la comprensión de que en ciertas ocasiones un no consciente y bien argumentado es una respuesta mucho más poderosa y liberadora que un sí forzado. Sabe cuándo sus decisiones se vuelven verdaderamente lúcidas y asertivas. Sucede cuando usted cesa esta guerra incansable contra su propio ser. Acontece cuando acepta los hechos de la vida sin añadirles la carga del drama o el victimismo. Se manifiesta cuando usted responde a lo que es real en el presente, en lugar de reaccionar a aquello que usted teme que podría llegar a ser en el futuro. Aquí yace la paradoja más incómoda de todas. Cuanto menos se obstina en forzar los resultados, paradójicamente, más poder real adquiere para influir. Cuanto menos necesita que algo se concrete exactamente según sus planes inflexibles, más libertad de acción inteligente gana. Cuando usted abandona la exigencia de ganar a cualquier precio, de tener que demostrar algo a alguien o de controlar cada ínfima variable, es precisamente en ese momento cuando verdaderamente ha ganado la partida de la vida. Y esto sucede porque usted ya no está dilapidando su energía más preciada en una batalla interna inútil. Toda su vitalidad queda íntegramente disponible para que usted responda con suprema inteligencia a lo que el momento presente le exige. Aplicar el Wu Wei en su cotidianidad
Implica practicar algo que parece simple, pero es profundamente retador: alcanzar la claridad sin la urgencia desesperada. Es la ejecución de la acción sin la sombra de la ansiedad. Cuando se dedica al estudio, en lugar de intentar forzar a su mente a memorizar todo, simplemente ofrece su atención con serenidad, y las ideas fluyen naturalmente hacia usted. Cuando está en una conversación, en vez de intentar ser la persona que usted cree que debería ser para impresionar, se dedica a escuchar con una profundidad inusual, y la conversación se transforma en algo significativo. Cuando está trabajando intensamente, en lugar de estar ansioso y enfocado únicamente en el resultado final, se concentra en el proceso en sí, con total presencia. Y el trabajo se completa con una ligereza sorprendente. ¿Cuál es el denominador común en todos estos ejemplos? La ausencia total de una segunda capa de esfuerzo. La primera capa es lo que la realidad exige que usted haga. La segunda capa es su tenaz lucha contra usted mismo, contra su mente, contra sus emociones y contra la naturaleza del momento presente. Cuando usted elimina esta segunda capa de fricción, todo se transforma en su vida. Lao Tse enseñaba que, al cesar el esfuerzo forzado, nada queda por hacer. Esta no es una simple frase poética, es una descripción literal y exacta de la realidad. Cuando usted abandona la lucha contra la realidad establecida, cuando comienza a trabajar con ella y a favor de ella, es cuando descubre que, en verdad, nunca hubo nada que no se pudiera hacer. Solo estaba demasiado ocupado combatiendo para poder apreciar esa verdad. Es muy probable que la mayor parte de su vida haya sido vivida por el camino más difícil. Ha viajado río arriba, cuando la ruta más sabia habría sido simplemente dejarse llevar por la corriente. Ha corrido extenuado contra un viento furioso cuando podría haber caminado con ligereza. Esto, no obstante, no es una invitación a la pasividad absoluta. Significa simplemente ejecutar lo necesario, en el instante más oportuno, de la forma más correcta, sin esa tensión adicional que no añade absolutamente nada, salvo agotamiento y frustración. Esta es la quinta esencia del Wu Wei, y el paso inicial para ponerlo en práctica es detenerse a observar dónde está luchando sin necesidad. Mire a su cuerpo, mire a sus relaciones, mire a su rutina laboral, mire a sus decisiones, donde existe una tensión persistente que no está construyendo nada más que otra tensión. En el instante en que usted percibe esto con claridad, todo en su vida comienza a mutar. Porque cuando usted comprueba la total inutilidad de una lucha, abandonarla se convierte en el único camino posible. Existe un arquetipo visual que ha intrigado y acompañado a la humanidad durante incontables milenios, un símbolo de una sencillez tan profunda que a menudo subestimamos su complejidad. Es la representación del blanco y el negro girando en una órbita perfectamente integrada dentro de un círculo. Dentro del área luminosa, un pequeño punto oscuro. Dentro del área oscura, un pequeño punto de luz. Este es el célebre símbolo del yin y yang, y si logra usted descifrar su significado más profundo, descubrirá que es la llave maestra para toda la paz y la armonía que ha buscado desesperadamente. Pero he aquí la sutileza que la mayoría de la gente no logra captar. Este símbolo no representa dos fuerzas condenadas a una eterna confrontación. Es la representación visual de la complementariedad perfecta, de la interdependencia absoluta, de la imposibilidad lógica de que uno de esos polos pueda siquiera existir sin la presencia esencial del otro. El yin simboliza lo receptivo, el lado suave, la energía femenina, el descanso necesario, el silencio, la pausa, la sombra. El yang, en contraposición, simboliza lo activo, la fuerza, la energía masculina, la acción, el sonido, el movimiento, la luz. Y aquí reside la revelación más revolucionaria de todas. Usted no debería verse forzado a elegir uno de ellos y rechazar el otro. Usted no necesita, ni es saludable, ser siempre increíblemente fuerte, estar siempre en actividad frenética o en un perpetuo movimiento hacia adelante. Lo que usted erróneamente confunde con fortaleza es en realidad una pura rigidez estática. Y aquello que se vuelve excesivamente rígido, inevitablemente, está destinado a quebrarse. Observe la imperturbable armonía de la naturaleza. El día solar jamás intenta derrotar a la noche oscura, y la noche nunca intenta aniquilar al día.
Simplemente se alternan en una danza continua, fluyen de un estado al otro. Y es precisamente esta alternancia rítmica la que hace posible y sostiene toda la vida que existe. Una luz solar eterna e ininterrumpida provocaría la esterilidad. Una oscuridad permanente y absoluta resultaría en la muerte total. Solo el ciclo, el ritmo, el verdadero equilibrio dinámico puede generar y sostener la vida. Ahora, analice con honestidad su propia rutina. ¿Cuántas veces al día se exige con severidad estar siempre positivo, siempre fuerte, siempre en modo de producción? ¿Cuántas veces ha rechazado con todas sus fuerzas la tristeza legítima, su vulnerabilidad más humana o el descanso impostergable, tratándolos como si fueran debilidades condenables, como si fueran enemigos mortales con el poder de sabotear todo su éxito tan arduamente conquistado? Esta actitud es, irónicamente, exactamente lo que lo está destrozando desde dentro, porque en el momento en que ignora y rechaza su lado yin más receptivo, su lado que clama por una pausa, su lado que necesita llorar y expresarse, su lado que anhela simplemente ser sin el hacer constante, lo que está haciendo es crear una grave fractura interna, una auténtica guerra civil dentro de su propia alma. Toda su energía yang se está gastando y consumiendo para luchar contra su propia naturaleza más íntima. Y esta es precisamente la razón por la que se siente tan exhausto y sin fuerzas. La causa no es el exceso de trabajo en sí mismo. La causa es la lucha interna que nunca cesa. Es la tenaz negación a aceptar lo que simplemente es. El Tao no le exige que alcance la perfección en todas las cosas. Le invita a ser completo. Y ser completo significa abrazar y aceptar íntegramente las dos partes esenciales que lo conforman. La auténtica maestría no reside en la ejecución, sino en la impecabilidad de la omisión. Piense en la performance de un atleta de élite. ¿Cómo logran desempeñarse en su máximo potencial? ¿Es acaso porque trabajan sin parar y sin descanso? No, es porque han comprendido que el descanso no es el opuesto o el enemigo del entrenamiento intenso. El descanso es una parte indispensable y activa del trabajo mismo. Es en ese periodo de pausa donde el cuerpo tiene el tiempo esencial de recuperarse, de fortalecerse y de prepararse para la siguiente fase de alto rendimiento. El sueño no es el adversario de la vigilia, es su complemento esencial. La enfermedad física o emocional no es el enemigo que debe ser aplastado, es la información crucial que le notifica que algo requiere un ajuste inmediato. Y las emociones difíciles o negativas no son enemigas de las emociones positivas, son meras mensajeras que portan datos e información vital para su travesía personal. Pero usted ha insistido en tratar todo esto como si fueran enemigos que deben ser doblegados por la fuerza. Aquí yace la cruda realidad que nadie le mencionará en una sociedad obsesionada por la productividad a cualquier precio. Si usted no aprende a descansar con presencia total, a permanecer en silencio absoluto sin sentir culpa, a simplemente ser sin la necesidad constante de estar haciendo algo, jamás tendrá la energía necesaria para realmente llevar a cabo con excelencia las tareas que de verdad importan en su vida. El yin y yang no constituyen una paradoja sin sentido. Son un sistema funcional y perfectamente inteligente, y opera con una perfección asombrosa. Vivir el equilibrio no significa ser mediocre o tibio en todas las áreas. Significa poseer la capacidad de ser completamente lo que usted necesita ser en cada instante preciso, respondiendo a lo que la situación concreta le demanda. A veces, requerirá estar totalmente activo, plenamente yang. Otras veces necesitará estar totalmente receptivo, íntegramente yin. La maestría reside en saber cuándo y cómo alternar, en fluir con ligereza entre los dos estados, sin apegarse rígidamente a ninguno de ellos. La inmensa mayoría de los problemas en su vida emergen del hecho de que usted se encuentra aprisionado en uno de los extremos. Trabajar sin descanso y sin límites solo conseguirá quebrantarlo. Descansar de forma pasiva, sin un propósito claro, solo lo atrofiará. Ser fuerte todo el tiempo lo agotará. Ser demasiado suave, ininterrumpidamente, lo dejará sin rumbo ni dirección. Confiar en exceso lo dejará vulnerable a abusos. Desconfiar de todo y de todos lo condenará a una soledad extrema.
El camino del Tao es la sofisticada habilidad de danzar en armonía entre estos extremos opuestos. Es la aceptación incondicional de que ambos polos existen dentro de usted y que ambos son absolutamente esenciales para su plenitud. Piense en su relación más íntima. Funciona mejor cuando uno de los miembros está constantemente dando y el otro siempre se limita a recibir. Ciertamente no. Opera con perfección cuando existe un flujo mutuo de intercambio y reciprocidad, cuando ambos se sienten cómodos tanto para dar como para recibir, cuando ambos tienen la libertad de ser fuertes y a la vez vulnerables, cuando ambos son capaces de liderar y de seguir el liderazgo, dependiendo de la exigencia del momento. Esto es el yin y yang, manifestándose en un vínculo afectivo sano. Piense en su trayectoria profesional. Se desarrolla de forma más efectiva cuando usted está siempre forzando el límite o cuando equilibra los periodos de intensa acción yang con periodos de profunda reflexión yin, donde usted planea, asimila las lecciones aprendidas y recarga su energía vital. Si pregunta a personas que han alcanzado un éxito verdaderamente sostenible, la inmensa mayoría le confirmará que sus mayores saltos de calidad vinieron después de momentos de pausa consciente e intencional, y nunca de un esfuerzo constante y aniquilador. Esto es el yin y yang aplicado a la carrera y los negocios. Piense en su salud mental y emocional. ¿Mejora cuando simplemente ignora las emociones que percibe como negativas? ¿O cuando las reconoce sin el menor juicio, aprende lo que tienen que enseñarle y luego retorna a un estado de equilibrio interno? Cuando usted reprime activamente la tristeza, solo consigue aumentar su poder sobre usted. Cuando la acepta como una información valiosa, como un mensajero importante, ésta se transforma y pierde su intensidad. No desaparece, pero fluye y se disipa. Esto es el yin y yang en acción dentro de su propia mente. Y aquí reside la enseñanza más profunda de todas. Cuando usted finalmente comprende esta sabiduría y comienza a vivirla, descubre que ya no queda nada por conquistar o vencer. No hay enemigos ocultos dentro de usted. Solo existen dos movimientos esenciales del mismo ser. Solo dos respiraciones rítmicas del mismo corazón palpitante. El yin y el yang nunca estuvieron en guerra. Están inmersos en una danza eterna y sublime. Y cuando usted cesa la lucha contra uno de ellos, cuando deja de intentar ser únicamente yang en un mundo que necesita tanto del yin como del yang, es cuando finalmente se alinea por completo con la realidad de la vida. Y cuando usted se alinea con la realidad, todo a su alrededor se transforma. Su cuerpo se relaja profundamente. Su mente se aclara, como el agua cristalina. Su corazón se abre a lo nuevo. Todo esto sucede no porque usted finalmente haya ganado una batalla épica, sino porque usted, de una vez por todas, ha decretado el fin de la guerra que jamás fue necesario iniciar. Práctica aplicada. El retorno a su equilibrio natural. Ahora que ha escuchado y asimilado estas valiosas enseñanzas, es el momento crucial de sentirlas, no solo en su mente racional, sino directamente en su cuerpo físico, en su presencia más profunda. Le invito a realizar este ejercicio conmigo, justo en este instante. Busque un lugar donde pueda permanecer totalmente libre de interrupciones y ruidos externos. Siéntese cómodamente. Sus pies deben estar firmemente apoyados en el suelo. Su columna vertebral debe estar recta, pero relajada sin tensión artificial. No se tense. Simplemente relájese. Cierre sus ojos si así lo prefiere. Si elige mantenerlos abiertos, suavice su mirada sin fijar un punto. Solo respire. Permita que la respiración sea natural y espontánea. No intente controlarla o forzarla. Solo observe el ritmo con el que su cuerpo respira por sí mismo. Ahora, con suavidad, dirija su atención al punto exacto donde percibe la mayor acumulación de tensión en su cuerpo en este momento. Quizás sea en el área de su pecho, en su garganta, en su espalda baja o en su abdomen. Donde quiera que se manifieste, simplemente perciba la sensación. No haga el más mínimo esfuerzo por intentar cambiar lo que siente. Solo observe, con la misma curiosidad neutra con la que observaría una nube pasando lentamente en el cielo. Respire con calma en dirección a esa tensión, no con el propósito oculto de hacer que desaparezca inmediatamente, sino solo con la intención de reconocerla, de decirle gentilmente:
Estoy aquí ahora, te veo. Acepto y reconozco tu existencia. Recuerde, la mayor parte de su agotamiento no es generado por la tensión en sí misma. Proviene de su incesante lucha contra la tensión, de la negativa a aceptarla, de la negación de que existe dentro de usted. Y en el momento en que usted simplemente la reconoce, sin agregarle drama o juicio, algo profundo comienza a distenderse. A continuación, traiga a su mente una única situación en su vida, donde se siente activamente luchando en este momento. Puede ser una relación complicada, un proyecto que se encuentra estancado y no avanza, una decisión que no logra tomar por ningún motivo, un miedo profundo que usted insiste en no liberar. Simplemente permita que esa situación emerja en su conciencia. Y entonces, pregúntese con absoluta honestidad, ¿dónde exactamente estoy forzando la situación aquí? ¿Dónde estoy intentando desesperadamente que las cosas sean diferentes a la realidad presente? ¿Dónde estoy creando activamente esa segunda capa de esfuerzo y fricción contra la realidad establecida? Usted no necesita necesariamente encontrar una respuesta inmediata. Solo observe lo que se revela en su interior, porque, con mucha frecuencia, el simple acto de ver la total inutilidad de la lucha es suficiente para que ésta comience su inexorable proceso de disipación. Ahora, visualice que usted libera esa situación, no que usted vence la batalla contra ella, no que usted finalmente obtiene el resultado que anhelaba, sino sencillamente que usted la abandona, que acepta lo que está sucediendo en el momento. ¿Qué es esa la lucha contra los hechos de la realidad? ¿Cuál es la sensación que emerge? ¿Hay un profundo alivio? ¿Hay un nuevo temor? ¿Quizás ambos sentimientos? Solo observe sin juzgar. Este ejercicio es el paso inicial, el primer gran movimiento práctico del Tao. No se trata de cambiar la situación externa en sí, sino de transformar su relación con la situación, cambiar su relación consigo mismo. Cambiar su relación más profunda con la vida misma. Cuando se sienta totalmente listo, abra sus ojos lentamente. Lleve este sentimiento de calma y presencia consigo durante el resto del día. Esta quietud no es algo que se pierda fácilmente. Es algo que se practica, un poco más, con cada nuevo amanecer. Usted ha escuchado y asimilado enseñanzas de inmenso valor. Se ha dedicado a la práctica guiada. Ahora arribamos a la etapa más fundamental de todas. Vivir todo aquello que hemos aprendido. No lo postergue para mañana. No espere por las condiciones ideales para empezar. No espere haber comprendido cada detalle de la filosofía. Comience en este preciso instante. La verdad esencial es que el Tao no es un conocimiento que se aprende para ser dominado por completo un día. Es en esencia una práctica constante y un retorno infinito al centro de su naturaleza. Cada día le ofrece una oportunidad de oro para tomar una nueva elección. La elección consciente de no luchar más contra la corriente de la vida. La elección de actuar sin generar esa innecesaria tensión. La firme decisión de aceptar íntegramente las dos mitades que lo componen. Estas frases no son meras palabras vacías. Son un mapa seguro en dirección a su libertad más plena. Son las migas de pan que la sabiduría ancestral dejó para que usted pudiera encontrar el camino de vuelta. Si algo de lo que ha sido compartido hoy resonó profundamente en su interior, si sintió la apertura de una pequeña grieta en su armadura de resistencia interna, entonces su trabajo de transformación ya ha comenzado de forma irreversible. Y yo tengo dos solicitudes importantes que hacerle ahora. Primera, le pido que se suscriba a este canal y active las notificaciones, porque cada nueva semana mi compromiso es traerle más enseñanzas que le ayudarán a profundizar aún más en esta jornada de autoconocimiento. No se trata de huir de la vida o ignorarla, sino de vivirla con más profundidad y plenitud real. Segunda, por favor, comente aquí abajo. Cuénteme, ¿cuál es la esfera de su vida donde está combatiendo con más intensidad en este momento? ¿Qué parte de usted siente la necesidad urgente e imperiosa de soltar ese peso? Me encantará leer su historia y seguir caminando a su lado en esta travesía. Y por último, grabe a fuego esta verdad final. Usted no necesita ser perfecto en todo para encontrar la paz interna. Usted no necesita controlar cada variable para sentirse seguro y protegido. Usted no necesita estar activo y produciendo constantemente para tener valor o importancia alguna.
Usted solo necesita fluir con la vida. Usted solo necesita presencia total en el momento presente. Usted solo necesita permitir que el Tao, esa fuerza natural y universal que sostiene todo lo que existe, sostenga también su vida en perfecto equilibrio. El camino verdadero ya está trazado. Siempre estuvo ahí, esperándole. Usted solo necesita aprender a caminar sobre él con absoluta ligereza y gracia. Que usted encuentre su paz más profunda no en el esfuerzo forzado, sino en la aceptación serena. Que usted descubra su poder genuino no en la lucha desgastante, sino en la elegancia del flujo. Que usted alcance la libertad no en el control rígido de todo, sino en la entrega consciente a la vida. Ese es el camino seguro del Tao. Y ese camino, al final de todo, lo conduce de vuelta a casa, a su verdadero ser.